Buenos días, República Dominicana, que empieza pasando revista. Luna TV, canal 53, lunes 25 del mes de abril. 25, señores, fecha histórica, no es exclusivamente el 24 de abril, porque el 25 de abril teníamos en este país una situación, ¿verdad?, convulsa, una situación explosiva, una situación que nos integró prácticamente a todos. Gracias, aquí está Marcos Martínez Espaillat. Buen día, buen día. Un día como hoy, Ciudad Nueva, el Distrito Nacional, fuego limpio. Habían batallas, campales. Ya las fuerzas constitucionalistas se perfilaban como triunfadoras de el enfrentamiento del 24 de abril, mediodía. Ya a una hora como esta, el 25, las tropas constitucionalistas, el pueblo, tenía el triunfo casi en la mano. Vino la batalla del puente más tarde, un 25, que fue controlado por los constitucionalistas, y ya ahí estaba definida la contienda a favor de la vuelta al solio presidencial del profesor Juan Bosch sin elecciones, y ya se estaba cuajando entonces la intervención norteamericana. Aquí estamos nosotros, un 25 de abril 2022 por Luna TV, canal 53. Pero un día como hoy, hace 15 años, quizá menos, era importante, un 25 de cualquier mes, había mucha fiesta, comida, celebraciones, porque se cobraba. Los 25 se cobraba, Juan. Tú no llegaste a cobrar en el Nacional y los 25. Hay pocas convocatorias. Bueno, la gran expectativa, el interés de Santiago y la región del Cibao es que nosotros empecemos a informar cómo inicia la huelga que ha sido convocada por grupos populares, por organizaciones de la sociedad civil en nuestra región norte de la República Dominicana, ¿verdad? Porque la gran expectativa de la gente es, en este momento, ver la televisión para determinar si puede salir a las calles, para determinar cómo está el ambiente. La gente le tiene miedo, ¿no?, a salir a las calles si no hay una seguridad, si no hay una garantía de que no tendrá absolutamente ninguna dificultad. Sin embargo, es muy temprano para nosotros evaluar una convocatoria de esta naturaleza. Uno apenas observa las calles céntricas de la ciudad, ¿no? El ambiente que se observa en este momento es de tranquilidad, pero es muy temprano para uno entonces evaluar, determinar cómo están las cosas en los distintos barrios, en las distintas comunidades. Eso va evolucionando, ¿ah? E incluso el concho se queda en su casa hasta ver. No el concho, todos los sectores se recogen en su casa en las primeras horas para determinar, ¿verdad?, si el nivel de cumplimiento de efectividad de la huelga permite que se pueda salir a las calles a cumplir con la responsabilidad que es muy fácil a través de los medios de comunicación. Tenemos que salir a las calles, tenemos que ir a trabajar, una persona que tiene que coger un concho, un motoconcho, se le presenta una situación muy difícil. Pero además, inicialmente el llamado a huelga, yo me atrevería a decir que va a tener cierto éxito hasta 9:30 de la mañana. ¿Por qué? Porque hay un sector laboral que aprovecha el llamamiento a huelga para no ir a trabajar hoy. O sea, está la excusa de que no había concho, no había transporte y no llegué a tiempo a mi centro laboral. Y eso en cierta medida entonces contribuye, es una contribución al propio llamamiento. Como muy bien decía Juan Bonilla, yo no puedo decir cuál es la situación en este momento, porque el trayecto que yo hago de mi casa al canal
es prácticamente centro de la ciudad. Y yo lo vi normal, como lo veo todos los días laborables. Estaba la circulación vehicular la que hay a esa hora. Pero eso no es un parámetro. Hay que esperar 8 de la mañana. Hay muchas personas que todavía creen que un llamamiento a huelga van a haber gomas incendiadas, puede aparecer una piedra y romperte el cristal del vehículo. Y ese tipo de cosas que yo creo que están superadas. Yo creo que excepto en algunos sectores, ya eso de quema de goma, tiradera de grapa, ya esos no son métodos que están vigentes, pero hay una parte de la población que en su momento vivió eso y entonces todavía psicológicamente, mentalmente, tiene eso y es un miedo y eso contribuye a no salir y hace posible que se vea que hay cierto éxito. Yo no sé, Juan Bonilla, pero te voy a plantear algo. El presidente hizo un pronunciamiento sobre la huelga. Yo no sé si era correcto eso. Yo no sé si eso le dio vigencia al llamamiento a huelga. Si el presidente debió ignorar eso o hablar, porque el presidente lo que dijo es que tengan calma, que no se desesperen. Pero hay problemas, presidente, que tienen 30 años, 20 años. ¿Qué más espera? Entonces yo creo que el pronunciamiento del presidente contribuyó a que muchos dominicanos que ni se habían enterado del llamamiento a la huelga, se enteraran de este llamamiento. Yo hubiese preferido que el presidente no se refiriera al llamamiento a huelga. Bueno, hay otros que pueden pensar, el presidente no puede ignorar eso. Es el primer mandatario de la nación, tiene que fijar algún tipo de posición. Bueno, hubo fuertes conatos de violencia anoche en San Francisco de Macorís. Ya eso es una tradición en esos barrios de San Francisco de Macorís. Hubo una situación, muchos videos del sector de Cienfuegos lanzando desperdicios a las calles anoche en el sector de El Ciruelito, ambos en la zona norte de Santiago de los Caballeros. En Canca la Reina, en esa zona, incendios de neumáticos. En Santiago de los Caballeros, una gran cantidad de colegios enviaron circulares a sus padres informando que la docencia hoy sería virtual debido a la convocatoria de la huelga. Prestigiosos colegios han decidido hoy no recibir a los estudiantes, sino que se queden en sus casas y van a que los maestros puedan impartir la docencia de manera virtual. Tal y como plantea Marcos Martínez, entonces el pronunciamiento del presidente Luis Abinader originó que periodistas, comunicadores, voceros lanzaran una ofensiva que en sentido general fortaleció el fin de semana el llamado a huelga. Claro. Yo estaba saturado de la cantidad de informaciones de rechazo a la huelga que estaba recibiendo de comunicadores de Santiago. Entonces, yo ahí empecé y comentaba con unos amigos ya en la tarde del domingo que me sorprendía porque la estrategia en principio había sido correcta, efectiva, silencio e indiferencia había sido, pero el fin de semana entonces el propio pronunciamiento del empresario choferil Juan Marte llamando a priorizar el diálogo, el gobierno le dio una gran cobertura a los medios de comunicación y los periodistas del gobierno le dieron una gran cobertura. Eso es promover la huelga, eso es fortalecer el llamado a huelga, que tal empresario dijo, y empezaron a enviar notas de prensa todo el fin de semana. Entonces, finalmente yo entendí que eso, yo dije, bueno, o el gobierno tiene informaciones de que la huelga va a ser efectiva, o ha variado la estrategia que le estaba dando resultados. Bueno, pero es que yo no sé qué decirte, Juan, porque que a mí me luce que en otras ocasiones, frente a situaciones no de llamamiento a huelga, el gobierno luce sin política comunicacional. Entonces, cuando tú dices que varió, pues, ¿cuál? Porque que la tenía.
la tenía. Yo creo que, reitero, lo que varió todo y lo que fortaleció el llamamiento en algún porcentaje importante fue el pronunciamiento del presidente. El presidente fue el que le dio vigencia. Y cuando los comunicadores afines al gobierno vieron que el presidente hizo ese planteamiento, entonces por aquí es que nos vamos. Y luce como una variación, pero no creo que hubiese una política definida. Porque si hubiese una política definida a esa altura del juego, no la iban a cambiar. Entonces yo reitero, el pronunciamiento del presidente, que también fue un pronunciamiento, un planteamiento, no solamente referirse a la huelga, al llamamiento a huelga, que eso le dio vigencia, sino lo que planteó el presidente. O sea, el presidente no dijo, voy a recibir una comisión de lo que están llamando a huelga para que dialoguemos. Y ahí mismo la desinflaba. Ahí mismo ponía a los que estaban llamando al paro en una situación difícil, porque lo llamaba a dialogar. Que venga una comisión. No, el presidente lo que dio unas declaraciones y llamó a la paciencia, a que comprendan, que sean pacientes. ¿Pero pacientes de qué? El gobierno tiene en agenda la solución de 7 de los 10 problemas que están pidiendo los que llaman al paro. O sea, en ese sentido, yo creo que el llamamiento del presidente y lo que planteó en el llamamiento fortaleció el llamamiento a huelga. Y si tiene algún éxito el llamamiento, yo creo que tiene que ver con ese con el planteamiento del presidente. Incluyó que el dirigente del PRM, ex senador de la provincia de Espaillat y ex presidente del Senado, Andrés Bautista, viniera rápidamente a la gobernación de Santiago el viernes al caer la tarde. Una reunión, pero lo que vi fue que los dirigentes populares que verdaderamente convocan el paro estuvieron ausentes, porque también para los convocantes de una huelga, tú dejarla sin efecto faltando 24 horas, la experiencia nos demuestra que eso origina un gran descrédito y una gran desilusión entre ellos mismos. Claro. Les vienen los rumores de que se vendieron, de que entonces ya un viernes al caer la tarde, como vino Andrés Bautista, no era posible. Pudo realizarse discretamente, sin medios de comunicación, una labor de contacto mucho antes del viernes con esos dirigentes. Porque yo digo una cosa, Marcos Martínez, después del maestro Joaquín Balaguer, los líderes políticos dominicanos han sido pésimos para desinflar movimiento huelgario con un simple discurso. Tú recuerdas que Balaguer hablaba, pero Balaguer le decía, no, porque yo estoy de acuerdo con todos ustedes. Los planteamientos que ustedes están haciendo son los míos. Por eso yo estoy trabajando 24 horas por este país para resolver ese problema. Si ustedes quieren, háganla, pero háganla de manera pacífica, porque el gobierno está trabajando a favor de... Y se iba por ahí a favor de... No, pero, y ustedes recuerdan lo que hizo con Virtudes Álvarez, ¿tú acuerdas? La destruyó. Claro, como una expresión. Virtudes Álvarez jamás volvió a ser la dirigente se popular. Se volcó en elogios, ¿tú te acuerdas? Sí. Virtudes Álvarez llegó a ser en este país... Yo creo que ella y Ramón Almanza, pero ella llegó a ser un símbolo. Y esa mujer hablaba y paraba el país. Hasta que Balaguer la dejó que llamara un día. A una huelga llamó. Y la noche antes tiró un discurso y la puso como si ella fuera la Virgen de la Altagracia. Ahí mismo murió Virtudes Álvarez. Murió. Porque la interpretación fue que Balaguer la había conquistado ya y que ella no era más dirigente popular. Entonces, Juan ha traído a colación esa situación para fortalecer lo que yo estoy diciendo desde el principio. El presidente fortalece o debilita un llamamiento a paro como el que hay sobre la mesa. De lo que diga. Dependiendo de lo que diga. Dependiendo de lo que diga. Andrés Bautista es un gran amigo mío personal, una persona que hay una amistad y un respeto
profundo entre nosotros dos, fuera de la política incluso. Pero en este momento Andrés Bautista no es el interlocutor para interrumpir una huelga en el Cibao, aunque sea el hombre más influyente con el presidente de la República. A favor del Marco, él había logrado con una visita a Licey al medio, él logró hace 2 o 3 meses desarticular una convocatoria a huelga, una negociación ahí, él, Andrés Burgos, un grupo, pero él, Andrés Bautista, se apareció a Licey, ¿cuáles son los planteamientos? Entréguenme qué es lo que ustedes demandan. Y logró, Sí, pero en esta oportunidad, no, pero que ya un viernes al caer no, la pero tarde. además lo que llaman a huelga entienden que Andrés no es un funcionario. Ese tipo de huelga, si es un funcionario, tiene que estar de obra pública. Sí. Comenzando por ahí. Tiene que estar un macarrulla, que vean el poder involucrado. Y Andrés Bautista García es un hombre influyente en este gobierno y con el presidente de la República, pero la gente no necesariamente lo percibe así, porque no ostenta ninguna posición gubernamental. Entonces eso le dificulta también su mediación. Yo no tengo duda que en Navarrete, en Licey y puntos muy específicos de la ciudad de Santiago, el llamamiento va a ser exitoso. Ciruelito, en Cienfuegos hay una condición, Juan, para la huelga de hoy, y es que la marcha de ayer, 24 de abril, fue un éxito. Entonces eso deja un sabor de triunfo, de positivismo, y entonces el llamamiento en Cienfuegos va a tener un éxito, yo diría que muy importante. Pero ahí está, vamos a esperar que avance la hora, ya a las 7:30 de la mañana, más o menos hay una idea sobre lo que está pasando, porque a esa hora, si es normal, está activado el transporte público. Ese tipo de cosas también contribuyen a que los que llamen al paro no tengan la fuerza suficiente en términos de organización, cuando colegios importantes de la ciudad de Santiago mandan a circular que no va a haber docencia. ¿Qué significa eso? Que cientos de padres no van a salir en sus vehículos a llevar a sus hijos. Es una disminución entonces del tránsito vehicular y es una contribución indirecta al éxito del llamamiento. Hay un sector del Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo, que está rechazando la huelga en el día de hoy. Eso es entendible. Pero yo debo insistir en que ¿Y por qué es hay un entendible? grupo de dirigentes populares que han aceptado cargos y acuerdos con el PRM, cargos electivos y cargos en la administración pública, que deberían de entender cuál es el mensaje del nombramiento a ellos. En términos políticos deberían de conocer, porque supuestamente son viejos dirigentes de izquierda, ¿no? Pero deberían de saber cuando le dan un decreto en términos políticos por qué se le nombra y cuáles son las responsabilidades que ese gobierno quiere que tú asumas. David Polanco, Víctor Bretón y todos esos que son funcionarios deberían de saber que a ellos no se le asignó la responsabilidad que tienen simple y llanamente porque porque son del Frente Amplio. No, eso conlleva una responsabilidad con la cual ustedes no están cumpliendo. No, porque tú has planteado una vertiente que no la habíamos abordado y que difícilmente otros se atrevan a abordarla. Es que del llamamiento al paro de hoy también depende la vigencia en el actual gobierno de esos dirigentes que le dieron, no carguitos, no, que le dieron direcciones, y el gobierno se la dio en el entendido de que ellos eran los líderes del movimiento popular, en el entendido de que el Falpo controlaban los movimientos
populares de este país y que ellos eran los líderes del Falpo. Y entonces al ser nombrado, el gobierno iba a desarticular el brazo popular que llama a los paros y que en la práctica y allá en los pueblos y en los barrios hace patente y posible que el llamado a paro se ejecute y tenga éxito. Entonces, si hoy el paro tiene éxito, se demostrará que esos dirigentes que se engancharon a funcionarios del gobierno no tienen el control. Y si fracasan, van a decir que son ellos que tienen el control. O sea que aquí también, con el llamamiento al paro de hoy, se está jugando la vigencia o no de un sector popular, del Falpo específicamente, del Frente Amplio, para ser más específico, de si real y efectivamente los que se fueron por cargo en el gobierno son los que tienen el control de esos movimientos populares o si por el contrario se fueron sin el control. En el caso del empresario Juan Marte, ¿verdad?, que se esperaba con interés la posición que él iba a asumir sobre la huelga por la incidencia que tiene en el sector transporte. El Gervasio de la Rosa, es decir, un grupo de empresarios choferiles que tienen una gran incidencia en Santiago y la región del Cibao. Pero él emitió un comunicado. Ahora, ese es un maestro, Marcos. Juan Marte. ¿Y quién es que asesora a Juan Marte? Él mismo. El que lee ese comunicado, Marte. ¿Qué dice? Eso es una andanada de críticas al gobierno, pero el titular es priorizar el diálogo. Pero Marco, es sobre todo por la situación en que se encuentra el sector transporte. Todos sabemos que Juan Marte se está quejando fuertemente del trato que él entiende que se le está dando al sector que él representa en el movimiento choferil. Entonces, emitió un comunicado, es una delicia. Es para que leerlo, Marcos Martínez. Son 5 parrafitos nada más, pero parece que duraron horas escribiendo. Sí, una palma. Palabra por palabra, esta no. Sí, pero en el fondo es una palma de fuego, compadre. Le tiró la toalla al gobierno. ¿Ah? Pero sin decir que se opone a la huelga, sí, absolutamente nada, sino que se fue por el tema del transporte, sí, nada más. Lo dijo todo y no dijo nada. Como que le llaman el campo a esa persona. Ese Juan Marte. No, lo planteó. No solamente eso. Pero Juan Marte, ¿usted sabe dónde estaba ayer? ¿Fue ayer? Sí, ayer. ¿Usted sabe dónde estaba ayer Juan Marte? ¿En qué actividad estaba Juan Marte? En el pleno de dirigentes del Movimiento de Izquierda Unido. Allá estaba de las figuras connotadas que fueron a ese evento. Allá estaba Juan Marte en esa actividad. Pero ¿y qué busca Juan Marte aquí? En la asamblea dirigencial. Bueno, pero ahí está. Vamos a ver cómo siguen evolucionando en la próxima, yo diría que en la próxima hora ya se tiene claramente por dónde andan las cosas, qué va a pasar. Hay otra pregunta, Juan, que yo te la voy a dejar en el aire. ¿Están los partidos políticos apoyando o no la huelga? Hay que esperar que salga el sol y empiece a calentarse el sol. Bueno, mientras tanto, vámonos con los titulares más destacados para este lunes 25 de abril 2022. Aquí en Pasando Revista por Luna TV, Canal 53. Vámonos con los titulares más destacados para el día de hoy. Titulares destacados en este lunes en la prensa de la República Dominicana y presentados por Pasando Revista. Presupuesto del Ministerio de Educación financia múltiples organizaciones no gubernamentales, ONG,
Ese presupuesto incluye que hay que pagarle la luz al arzobispado de Santo Domingo. El presidente Luis Abinader afirma el teleférico estaría listo en diciembre. El metro marcha de acuerdo a lo programado. Eso es en los Alcarrizos. Titulares más destacados: productos registran alzas en sus precios. Ray Guevara, que es el presidente del Tribunal Constitucional, deplora falta de leyes complementarias. En los últimos 30 años, los gobernantes de la República Dominicana han enfrentado 5 grandes crisis. Los alcaldes del país, con algunas excepciones, rinden cuentas a 2 años de la toma de posesión. Titulares más destacados: proyectan economía crecerá un 5%. Y por último, Macron gana y repite como presidente de Francia. Ahí estuvieron los titulares más destacados para el día de hoy. El sábado fui a un recorrido, yo no había ido, al Jardín Botánico de Santiago, invitado por la Asociación de Prensa Turística Adón Pretura y la Asociación de Cronistas de Arte de la República Dominicana, pero fuimos un gran grupo. Nelson Bautista nos ofreció las explicaciones, las orientaciones. Es una institución, eso es impresionante. Yo soy un gran desconocedor de Santiago de los Caballeros y sus diferentes sectores. Yo no sabía ni siquiera de esa prolongación de la TUE. ¿Cómo? No, yo no sabía de nada. Es más, cuando yo llegué a un semáforo que hay allá, yo sabía que... ¿Y para qué en esta zona el semáforo? Claro. Una zona y ese terreno y lo que se ha hecho ahí, fundamentalmente con el sector privado, aunque también el Ministerio de Medio Ambiente. Eso es impresionante, ese jardín botánico. Entonces, cuando iba saliendo a eso de las 2 de la tarde, se me acerca un señor, me dice: yo soy compadre de Marcos Martínez. Y yo, ¿cómo? Bueno. Así es. Así es. Es una obra muy importante que calladamente fue desarrollada. Hay que decir que la mayor cantidad de terrenos que tiene ese jardín botánico era propiedad del Ayuntamiento de Santiago, que lo donó en su momento para la construcción de la extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que originalmente se iba a construir ahí, en la administración de Víctor Méndez, gestionada por un comité pro-UAS, del cual yo formaba parte. Ahí habían figuras como Julián Cerulle, Norberto Céspedes, Alfredo de Armas, luego se integró Radamés García, entre otros. Y entonces luego la UAS lo donó para el Parque Botánico. Ahí hay, esa obra es desconocida por la mayor cantidad de la población de Santiago. Ahí hay un trabajo hecho científico, un trabajo hermosísimo. Por ejemplo, ahí hay, usted entra y usted va a encontrar que hay, ¿cómo se llama?, de mariposas. Un lugar donde hay mariposas y le explican a usted la importancia que tiene en el ecosistema la mariposa. Para ponerle un simple ejemplo a usted ahí. Ahí hay árboles que usted tiene años viéndolo y usted no sabe qué significa ese árbol. Y hay árboles ahí también que usted jamás en su vida se ha enterado de que es parte de la República Dominicana. Es un lugar que debe ser más promovido. Por ejemplo, esa Dirección Regional de Educación debiera hacer una programación para que toda la semana pasen por ahí escuelas y colegios, porque es a los niños que hay que llevar, a los adolescentes, es que hay que llevar básicamente
a ver ese parque botánico, que por demás lleva el nombre de una figura que contribuyó a la botánica nacional y a la investigación en República Dominicana, el profesor Marcano. José de Jesús Marcano. Sí, sí. Pero eso es tan impresionante que mi primera inquietud cuando estaba haciendo el recorrido era, pero ¿cómo sobrevivió este terreno? Claro que era de la UAS, pues sobrevivió porque ese terreno le fue donado. Un terreno impresionante. Sí, sí, pero además... Y ya en los alrededores está lleno de urbanización. No, pero además ahí fueron declaradas áreas de utilidad pública. Incluso dentro de ese parque quedaron muchas viviendas que fueron destruidas y fueron sacadas de ahí. Y hay un par todavía que están ahí adentro. O sea que ese terreno fue oportunamente, pero lo que más contribuyó a que ese terreno pudiese ser dedicado al parque botánico fue que la mayor cantidad era de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que el Ayuntamiento de Santiago lo donó para la construcción de la extensión de la UAS en Santiago, que en principio era ahí. Y que si usted da la vuelta por la carretera de Jacagua, la carretera que une a las Tres Cruces, con la prolongación de la Tuey, usted se dará cuenta que se comenzó a construir un edificio para la UAS y hay un play incluso que se le donó a la comunidad que sale por allá. Y ahí está la base, los cimientos del primer edificio que se iba a construir en ese lugar. Luego eso se abandonó, no aparecían los recursos porque un rector cogió los cuartos de la ley 147, cuyo autor es quien les habla, que esos eran para la construcción de la UAS aquí, compró vehículos para el rectorado y profesores y funcionarios de la UAS. Eso se paralizó y luego vino la idea de la construcción de la extensión y se determinó que era más factible hacerlo en la Barranquita. Y entonces ese terreno quedó abandonado y la UAS en su momento entonces lo donó para el parque botánico. Por eso es que en el Consejo de Administración de ese parque botánico hay un miembro de la UAS que es parte del consejo ex oficio de ese parque botánico. Dígame, señor, me quedo aquí, nos quedamos aquí, ok. Marcos Martínez y yo, por la vida pública que hemos tenido, conocemos a una militante de primera línea de la política de Santiago, que es la amiga Bélgica Espaillat, una gran militante política. Pero Bélgica, decirme a mí que tú no sabías que había una decisión para que Jariski Izquierdo, de la Fuerza del Pueblo, fuera vicepresidenta de la Sala Capitular, como que no me cae bien, porque es que tú sabes que uno te conoce y sabe que tú eres una militante, no cualquiera, en el Partido de la Liberación Dominicana. Ella me mandó un video haciendo una explicación porque ella produjo casi un tranque en la elección del nuevo bufete directivo del Consejo de Regidores de Santiago. Ella presentó a una militante de Domínguez Brito, igual que ella, que se llama Yudelka Castellanos, de por ahí de Bellavista, para la vicepresidencia, oponiéndose a Jariski Izquierdo. Y finalmente otro de Domínguez Brito, mi amigo José Torres, se negó a votar por Jariski Izquierdo y por el acuerdo entre el alcalde Abel Martínez, que fue, y José Izquierdo y el equipo de la Fuerza del Pueblo. Ambiorix González es el presidente del Consejo reelecto y Jariski Izquierdo es el vicepresidente. Hubo una cantidad de regidores que se negaron a votar. José Torres del PLD, porque todos sabemos que era un movimiento de oposición del sector de Domínguez Brito, Bélgica,
Bélgica Espaillat soy yo que estoy diciendo. Pero además, el viernes, Bélgica Espaillat, nosotros revelamos en este programa que ya había un acuerdo y Marcos incluso hizo un análisis político de lo que significaba ese acuerdo entre Abel Martínez y la Fuerza del Pueblo. Y revelamos que Ambioris González iba a ser el presidente y Jariski Izquierdo el vicepresidente. Y Bélgica Espaillat va a la sala capitulada y ahora alega que no, que ella no sabía de eso. Entonces, lo que votaron lo que no quisieron votar fueron José Torres del PLD, más Castro del Partido Reformista Social Cristiano, que quería repetir como vice, le dieron un año, pero quería continuar, no quiso votar. Del PRM, Wilson Alemán no votó, Franklin Beiras no votó, Carlos Medina no votó y Pedro Gómez no votó. Es decir, votaron 35 por la regla de oro, por la elección de ese bufete directivo y 6 decidieron no votar. Pero repita los nombres porque los nombres, no, Pedro Gómez. De Cueto. De Andrés Cueto. Sí. Wilson Alemán. Revelado todo el tiempo porque entendía que debía ser él. Frank Medina. De Cueto. Más Castro. No, ese reformista. José Torres de Domínguez Brito, de la Juventud de Domínguez Brito. Y Franklin Beiras. Ese Franklin Beiras es de la cumbre de Puerto Plata, ya es de Cueto. Okay. Los de Cueto que entendían, no, porque el sector de Cueto entendía que debía romperse la regla de oro y el PRM coger la presidencia del Consejo de Regidores para hacer una oposición abierta, cosa que el PRM no ha logrado articular. Pero además de que Bélgica Espaillat es una reconocida militante, activista, no es la primera vez que ella es regidora, o sea que ella conoce el manejo del ayuntamiento, porque no, es claro, por segunda vez, pero además de eso, se sabe la amistad, los vínculos cercanos de Bélgica Espaillat con José Izquierdo, sí, porque ese es el sector de José Izquierdo. Quien lo metió a ellos a PLDista y lo dirigía era José Izquierdo, porque son de olla de Caimito. Y los intermedios de olla de Caimito. Mi amigo José Darío Cirineo también fue regidor. Claro, también el esposo de ella. Un saludo para Cirineo, deseándole su restablecimiento y su plena salud. Entonces, Bélgica Suárez no puede, Espaillat, perdón, no puede alegar esa situación, no la puede alegar. Porque como dijo Juan Bonilla, nosotros lo revelamos, eso se sabía de antemano, pero además eso demuestra que el sector de Domínguez Brito tiene una actitud inquina contra la Fuerza del Pueblo, porque no fue contra el hijo de Izquierdo ni contra Izquierdo, eso fue una decisión política, oiga bien, política. Ahí me dio Abel Martínez. Porque no es verdad que porque quisiera vice fulano, no. Eso fue consensuado con Abel Martínez. Y fue un paso político importante en el devenir de los acontecimientos electorales del 24, por ahí que hay que verlo. Más Castro, eso uno lo entiende, porque la otra vez fue él en la alianza con los PLDistas y él quería seguir siendo vicepresidente y como siempre, como él tiene respaldo de su abuelo y padre, que es Máximo Castro, él hace lo que le da la gana porque nadie se va a meter partidariamente con él. Pero eso es entendible. Ahora lo que no es entendible es la posición de los PRMistas y de los PLDistas. Eso es lo que no es entendible. Vamos a la pausa. Esto es Pasando Revista por Luna TV, Canal 53, desde Santiago para la región, el país y el mundo. Pasando Revista en este lunes 25 de abril. ¿Qué? Bloque de regidores del PRM en Santiago presenta logros de 2 años de gestión. Porque yo le dije a Marcos, hay una rueda de prensa del bloque de regidores del PRM para la rendición de cuentas.
Y Marcos se sorprende y dice, pero rendición de cuentas aquí. Digo, yo sí, porque la oposición también tiene que rendir cuentas. Entonces, al cumplirse 2 años de su gestión, el bloque de regidores del PRM presentó a Santiago del País los logros de su gestión de 2 años. Vamos a la pausa, volvemos con ese tema y otros temas solamente aquí en Pasando Revista. Vamos a la pausa.